Hola, ¿qué tal amigos de Programación Azteca? ¿Cómo están? Les habla Paulo Andrade. Pues bien, seguimos viendo el tema sobre Node. Eh, en este tutorial vamos a ver cómo crear una conexión web en tiempo real entre la página y el servidor. Para ello, vamos a hacer uso de la librería Socket.io. Es una librería externa a Node y lo primero que tenemos que hacer es instalarla en nuestro proyecto. Hemos venido trabajando con el framework Express. Por el momento en este tutorial no lo utilizaremos para explicar los conceptos básicos de la conexión en tiempo real por medio de WebSockets. ¿Qué tiene de particular esta librería? Pues que nos permite conectarnos en tiempo real desde navegadores antiguos u obsoletos, como en este caso Internet Explorer 6, hasta los navegadores más modernos. Pues bien, procedamos a hacer la instalación de las dependencias. Ya tengo preparado el archivo package.json y ahora me dirijo a mi consola. Me ubico en el directorio donde tengo guardado mi proyecto y procedo a hacer la instalación con el comando npm install. Damos enter y empezamos a instalar las dependencias. Ok, terminamos de instalar Socket.io. Como les dije en los primeros videotutoriales, una vez terminada la instalación de alguna dependencia, vemos cuál es la versión y esa es la que vamos a utilizar en nuestro archivo package.json. Es 0.9.16. Entonces la colocamos 0.9.16. Esto es más que nada para congelar el proyecto en esta versión en caso de que realicen actualizaciones a esta librería y por algún motivo deje de funcionar. Ok, entonces ahora nos dirigimos a lo que va a ser nuestra plantilla web. Ya tengo preparada una plantilla. Es algo muy básico. Puse algunos estilos solamente para darle un formato bonito. Y en la estructura prácticamente estoy usando un formulario para enviar datos y una etiqueta div, que es donde vamos a estar inyectando los datos que regresan del servidor. Pues bien, vamos a trabajar también con la librería jQuery para realizar la conexión desde el lado cliente. Lo primero que vamos a hacer es importarla al archivo y lo haremos desde las librerías de Google. De aquí. Ok, ya venía con el código. Lo seleccionamos y lo vamos a copiar en nuestro documento. Listo. Lo siguiente que queremos hacer es crear una conexión en tiempo real con el servidor que vamos a crear un poquito más adelante. Para ello tenemos que importar la librería de Socket.io. Lo hacemos de la siguiente forma. Colocamos socket.io slash socket.io.js y de esta forma ya tenemos incluidas las librerías con las que vamos a trabajar en nuestro documento web. Guardamos y
es hora de empezar a trabajar con el código jQuery. Ok, lo primero que queremos hacer en la primera línea, lo que vamos a hacer es crear esa famosa conexión en tiempo real mediante WebSockets. Lo haremos de la siguiente forma. Vamos a declarar una variable var y se llamará WebSocket y le asignaremos un método de la librería Socket.io, que es la que se encarga de realizar la conexión con nuestro servidor, que sería io.connect. Aquí, para los que se pregunten de dónde sale este objeto io, a partir de que nosotros incluimos la librería de Socket.io a nuestro archivo, Socket.io se convierte en un objeto almacenado en la variable io y desde ahí podemos hacer uso de sus métodos. En este caso, como comentábamos, hacemos uso del método para hacer la conexión en tiempo real. A este método le vamos a pasar como parámetro la dirección web donde se está ejecutando nuestro servidor. Es http, la dirección de localhost 127.0.0.1 en el puerto 3000. Ok, hasta aquí vamos bien. Al crear la conexión en tiempo real, y lo segundo que haremos es crear dos funciones con jQuery. La primera nos va a servir para enviar los datos y la segunda nos servirá para recibir dichos datos. Ok, hacemos la declaración de jQuery. Normalmente esto ya lo sabemos. Document.onReady. Ok, y empezaremos a crear la función. Con jQuery la verdad no me gusta programar con funciones anónimas, así que lo haremos poniéndole nombres a las funciones. Sería función inicio, de esta forma. Y declararemos las dos funciones que mencioné. Una sería para enviar datos y la segunda función es para recibir datos. Ok, entonces al momento de que el documento esté listo, crearemos una instrucción para, en cuanto nuestro formulario, el cual tenemos declarado en la parte de arriba con el ID form envío, se le haga un submit, o en este caso un envío, se dispare la función enviar datos de esta forma. Ok, lo primero que queremos hacer cuando hagamos submit al formulario es que se evite su funcionamiento por defecto, que en este caso nos recargaría la página y perderíamos el proceso de web en tiempo real. Entonces le pasamos un método para prevenir eso. Con esto ya no se nos va a enviar el formulario. Lo siguiente que vamos a hacer es almacenar el contenido de nuestro input en el formulario en la variable dato. Lo hacemos tomando el valor de dicho input. El ID del input es datos.
que es el que vamos a utilizar aquí, .val. Ok, de esta forma ya tenemos almacenado el valor del input en la variable dato. Y ahora lo que queremos hacer es enviar este dato a nuestro servidor. Para eso usamos el método de socket.io, websocket.emit. Este método es el que nos va a ayudar a enviar la información a nuestro servidor. Para este método vamos a utilizar dos parámetros. El primer parámetro es como un identificador. Le podemos poner datos cliente. Y como segundo parámetro vamos a pasar los datos que queremos enviar. En este caso es dato. Ok. Bueno, hasta aquí hemos creado la función que nos ayudará a enviar los datos. Y ahora vamos a crear la función que nos va a ayudar a recibir datos. Como parámetro vienen los datos desde el servidor. Y lo que queremos hacer es imprimirlos en pantalla. Para eso, por medio de jQuery, vamos a insertarlos en el div recibir. Los vamos a ingresar tal y como vienen de nuestro servidor. Bueno, hasta aquí ya tenemos creado nuestra plantilla del lado cliente. Solamente aquí un pequeño dato: como estamos trabajando en local, los navegadores no van a reconocer este tipo de URL, así que las completamos. Es HTTPS, y en WebSockets tenemos que utilizar nuestra dirección donde está corriendo el servidor, de esta forma, y quedaría listo. Ahora sí, guardamos y vamos a empezar a crear el servidor de nuestra aplicación. Lo primero que haremos es importar la librería de socket.io a nuestro código. Declaramos una variable io y le pasamos como parámetro la librería de socket. Y estará escuchando, como comentamos al principio de nuestro video tutorial, en el puerto 3000. Ok. Lo segundo que haremos va a ser utilizar un método que nos va a ayudar a recibir las conexiones desde el cliente. Es io.socket.on y connection. Como segundo parámetro de dicho método pondremos el nombre de la función que se ejecutará. En este caso le podemos llamar arranque. Ok, me explico un poco mejor. Este método va a disparar la función arranque cada vez que un usuario se conecte a nuestra página web. Ok, entonces declaramos la función arranque. Y dicha función va a tener como parámetro un socket, es decir, una conexión en tiempo real entre cliente y servidor. Y por medio de socket, que después de ser pasado como parámetro se convierte en un objeto, .on. Y recuerdan que en el lado cliente, al momento de enviar datos al servidor, le pusimos el identificador datos cliente, pues va a ser el mismo identificador que utilizaremos del lado servidor para saber exactamente cuáles son los datos que estamos recibiendo. Y
cuando se reciban estos datos, vamos a disparar una nueva función a la que llamaremos regresar datos. Okay. Empezamos a crear la función regresar datos. Que recibe como parámetro los datos enviados desde el lado cliente. Y ahora lo que queremos hacer es regresarlo a nuestro lado cliente, tal y como está. Entonces usamos el método emit y vamos a colocar de nuevo un identificador al que llamaremos datos servidor, y como parámetro pasamos el dato, en este caso es data. Ok, y así de simple. Esto es todo lo que de código que necesitamos del lado servidor para crearlo. Guardamos y ahora vamos a arrancarlo. Abrimos nuestra terminal. Y arrancamos el servidor. Ven, nos informa que Socket.io ha empezado. Ahora lo que haremos es dirigirnos a nuestra página web. Hacemos uso del Firebook. Actualizamos nuestra página y veamos cómo se ha creado una conexión en tiempo real entre lo que es el lado cliente y nuestro servidor web. Pues bien, llegó la hora de probar a ver si funciona. Escribimos texto y le vamos a dar en enviar y no pasa nada. Vamos a checar nuestro código. Es importante, creamos este identificador, y lo que olvidamos es utilizar un método para recibir los datos que vienen desde el servidor. Lo hacemos mediante websocket.on y pasamos el identificador que viene desde el lado servidor, y como segundo parámetro el nombre de la función que recibe datos. De esta forma ya tendría que funcionar nuestro ejemplo. Vamos nuevamente a nuestro navegador, actualizamos y escribimos algo de texto, enviamos y vean cómo ya aparece aquí. Podemos poner texto 1, enviamos y nos sigue apareciendo. Podemos darle un poquito más de formato a nuestro código. Por ejemplo, que cada vez que se ingrese también agregue un salto de línea y que el valor que tenemos en nuestro input se borre. Regresamos a nuestro navegador, actualizamos y mandando texto, lo mandamos, veamos cómo se borra y ya nos aparece aquí abajo. Si vuelvo a mandar otro texto, texto 2, me tendría que aparecer ya aquí abajo, texto 2. Y para realizar la prueba de que todo funciona en tiempo real, abriremos una nueva ventana de nuestro navegador. Cargamos el chat. Y vean cómo todo funciona en tiempo real. Mando hola y aparece de esta ventana contesto
y hemos creado una pequeña aplicación que nos sirve como chat. Claro que podemos mejorarla, pero esto fue solo a manera de ejemplo. Bueno, pues esta es la forma en que funciona Socket.io. Realmente es muy fácil. Damos un pequeño repaso rápido. Lo primero es incluir nuestra librería jQuery porque es la que estamos trabajando. Si en tu caso no prefieres trabajar con un framework de JavaScript y prefieres usarlo con JavaScript crudo, por decirlo de alguna manera, lo puedes hacer. Incluimos nuestra librería en el lado cliente de Socket.io. En este caso tuvimos que incluir la dirección de nuestro servidor por estarlo ejecutando en local, y después abrimos la conexión mediante el parámetro connect hacia nuestro servidor que está corriendo en esta dirección. Lo segundo es crear dos funciones. La primera es para enviar los datos y la segunda es para recibir los datos. Cada vez que yo le dé submit a nuestro formulario, dispararé la función enviar datos, la cual almacenamos el dato del input y lo enviamos al servidor por medio del método emit con el identificador datos clientes. En el servidor, cada vez que se conecte un usuario a nuestra aplicación, se disparará la función arranque, la cual va a verificar si el identificador coincide con alguno de los datos enviados. Si es así y coincide con datos cliente, dispara la función regresar datos, la cual lo único que hace mediante el método emit es regresar los datos al lado cliente con el identificador datos servidor. Regresamos al lado cliente y mediante un WebSocket on con el identificador datos servidor disparamos la función recibir datos, que es la que nos permite insertar los datos recibidos en la función recibir. Bueno, es todo. Por cualquier duda déjenla en el área de comentarios. No olviden darle like al video y suscríbanse al canal para estar al pendiente de nuevos videotutoriales. Hasta luego.